Hola a todos mis amigos y amigas, amados suscriptores, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Hoy vamos a reflexionar un poco si está bien o no está bien el no reconocer los resultados. El domingo 15 de octubre acudimos a las urnas de votación para elegir a los gobernadores de los 23 estados de Venezuela. Hablo por mí en particular. Asistimos a este proceso a sabiendas del conjunto de irregularidades que la dictadura viene acumulando a lo largo de estos duros años de lucha democrática. Al escuchar el resultado electoral sabíamos que la principal explicación era que había un proceso fraudulento desde el origen, donde se cerraron centros, se reubicaron electores, inclusive actos de violencia e intimidación que se cometieron el día de la votación por parte de los agentes del régimen. Ese resultado no se compadece con la valoración negativa de más de 2/3 de los venezolanos del gobierno de Maduro y del PSUV. Tampoco con la crisis económica y social de la que claramente responsabilizan al oficialismo. Contradice además los pronósticos sobre los resultados electorales de las encuestadoras, probadamente serias y con credibilidad. Cabe resaltar que una de las causas que llevó a este resultado está en las muchas falencias que existen en el seno de la alianza opositora. La unidad es muy deficiente, realmente la unidad solamente existe de palabra. La conducta avasallante de 2 o 3 organizaciones en su conducción impiden un mayor acoplamiento de todos los sectores sociales y políticos que luchamos por el cambio. Esta situación debe superarse con un cambio a fondo de la forma como se articula y conduce la unidad de una verdadera sociedad democrática. La sociedad democrática debe ratificar su apego a la lucha política y electoral, pero también tiene que exigir una certeza jurídica en tiempos y procesos para poder asistir a las elecciones. No podemos seguir asistiendo a tiempos sobrevenidos y agendados unilateralmente solo por la dictadura, y mucho menos sin las garantías de equilibrio, transparencia, respeto al uso del patrimonio público y respeto absoluto al orden jurídico vigente. Las consecuencias de lo ocurrido son demasiado graves. Escala la crisis, compromete seriamente la posibilidad de que ésta pueda abordarse y resolverse por la vía constitucional. Es un sabotaje directo a la posibilidad de iniciar un proceso de negociaciones eficaz y productivo. Esto es un tema bastante importante y pendiente, pero no puede ser el centro de nuestra acción en este momento. El tema central en este momento va a ser denunciar con fuerza y con contundencia ante el mundo el abusivo y viciado proceso electoral que hoy en día tenemos en Venezuela. La MUD ha decidido no reconocer los resultados oficiales, y lo felicito. Exigen auditar el proceso en su totalidad, porque ha constado y registrado que aquellos no reflejan fielmente la voluntad ciudadana expresada el domingo. Compartimos y apoyamos lo decidido por la unidad democrática. Pero el hecho de que hasta ahora no hay un llamado a la calle en defensa del voto y contra el fraude da mucho que pensar. Ahora pueden salir corriendo a llamar a elecciones municipales y a consejos legislativos con las mismas celadas del CNE, con las brujas de Ixhuit manejando ese sistema electoral, las mismas rectoras que no quisieron sustituir porque no hicieron el quórum requerido como excusa. No hace falta hacer un mea culpa, pero sí es importante que asuman su barranco y que reconozcan los errores y su falta de estrategias. Es lo que sí demuestra que hay una gran habilidad en convertir grandes triunfos como el plebiscito del 16 de julio en grandes derrotas. Los que negociaron sabían que les adjudicarían de 5 a 6 gobernaciones, se rumora por allí, las necesarias para legitimar la Asamblea Nacional Constituyente y para que Acción Democrática y Primero Justicia exprimieran los presupuestos para financiar sus nóminas y generar recursos para la campaña presidencial del candidato ya escogido y anunciado por el régimen, Henry Ramos Alup.
pero que sería ungido en un parapeto de primarias, en las cuales casualmente la mayoría de los presidenciables actualmente se encuentran inhabilitados. Esta es la razón en la que me freno y reflexiono para decirle a toda la resistencia: ¿qué carajos estamos esperando para salir a las calles? Recuerden que yo siempre le he dicho que yo me muevo en el escenario que sea. Ayer leí en Instagram alguien que había escrito un mensaje y decía: los gochos han defendido la calle, parafraseando un poco lo que decía Instagram. Los gochos han defendido la calle con sudor, con sangre, con lágrimas, pero también los gochos salieron a votar porque ellos tienen lo que es el verdadero sentido de la responsabilidad, de entender lo que yo les he explicado a ustedes, a ganarles al enemigo en el terreno que sea. Si hay que ganarle haciendo ponquejo torta, le hacemos ponquejo tortas, pero en el campo de la competencia, donde ellos nos pidan medirse, nos vamos a medir y vamos a demostrar que no sirven para un carajo. Pero yo siempre he partido de la filosofía, y soy radical en eso, y he sido radical en eso. Algunos me han cuestionado por ese radicalismo, pero yo parto de la filosofía de que dictadura nunca saldrá con votos. ¿Pero por qué llamas a votar? Porque soy demócrata y porque el pueblo siempre tiene que expresarse. Y mientras no exista un Simón Bolívar que llegue con provisiones de defensa, que llegue con herramientas, me hago entender, espero hacerme entender, y faciliten a ese grupo las herramientas que necesitamos para ir a tomar Caracas, mientras no se cuenten con herramientas, ni con ni con la valentía, por no citar una palabra vulgar, porque no me gustan las groserías, para que esos hombres o mujeres bien montados en sus herramientas puedan tomar el rumbo del país y defender la patria como toca, a sangre, sudor y fuego. Mientras ese momento no llegue y ese Simón Bolívar no aparezca, o ese rey David no guíe el proceso, lamentablemente tendremos que seguir jugando en el círculo de lo electoral. Hemos apelado a instancias internacionales y todos nos manejan con diplomacia, porque qué cochina es la política. De verdad, lo más sucio que existe en esta vida es la política. Nos mantienen, nos ven a una nación morirse de hambre, ven a niños comer de la basura, y todavía tienen la desfachatez de decir: esperen, que la próxima semana tendremos una reunión para tratar el tema. O nos reunimos hoy, pero no, el punto de la agenda no dio. Nos vemos dentro de un mes para tratar la agenda. ¿Cuántas veces no nos dijeron que iban a aplicar la Carta Democrática Interamericana? ¿Cuánto tiempo nos tienen esperando por una decisión de Luis Almagro? El único que ha tenido la valentía de hacer lo que está haciendo se llama Donald Trump, quien al principio era odiado por la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los miembros de la oposición y de la resistencia se burlaban del hombre de cabello amarillo, del loco ese, y es el único que ha dado la cara. O sea, analicen cómo ha sido el criterio de justicia de los venezolanos para con ese personaje antes y después. Así como nos equivocamos, o como muchos se equivocaron cuando escucharon que Donald Trump sería candidato presidencial y empezaron a hablar y blasfemar. Así muchos tienen criterios hoy cuando yo los llamé a votar para defender las gobernaciones. ¿Hubiésemos podido ganar todas las gobernaciones? Sí, si todo el mundo hubiese votado masivamente no había lugar a la trampa. Lo dije una y lo he dicho 1000 veces y lo sostengo. Aunque a ninguno les guste, lo sostengo. Siempre y cuando el proceso electoral donde se vayan a votar la oposición supere el 50-51% de los miembros del padrón electoral en ese sector, el chavismo no podrá hacer trampa. Porque va a pasar lo que pasó en Bolívar. En Bolívar se superó el 51% del padrón electoral y hay papeletas
y hay todo lo que... Llegamos al 50% entre todos, y entonces les quedó fácil para ellos sumarse 20 o 30% más, para hacer ganador al 1 al 50 contra el 40%, y agregándole un 10% de abstención. Se los advertí. Ahora, reconocer los resultados. Bueno, hagamos lo que nos toque. Vuelvo y le repito, estoy y estaré siempre dispuesto a pelear en el campo de batalla que nos toque. Si hay que convocar a salir a las calles para defender el proceso, salgámosle a defender el proceso de elecciones. No sé si ustedes se dieron cuenta que Henry Falcón, en los resultados que dio Tibisay Lucena, lo dio ganador, y el muy vendido. Observen los resultados de Henry Falcón. Él sale ganador, ella lo lee como perdedor, 300.000 a 40 y pico mil, y lo lee y lo dice la cantidad, y él sale muy vendido y dice, reconoce la pérdida. Hoy sale diciendo que Maduro le ofreció un cargo, yo ya se lo había dicho, y de aquí a diciembre lo acepta. Tengan la seguridad de que de un momento a otro él va a aparecer como embajador en algún sitio, o como viceministro en algún lado. Ramos Alú, yo siempre le he dicho a ustedes que Ramos Alú es un vendido. Él fue el que desde el principio se opuso al gobierno de transición. Y no solo él, sino que movió un grupo de curules, de diputados nuevos, y les dijo que eso era imposible. Según sus leguleyadas, según su manera de interpretar la ley, era imposible crear un gobierno de transición porque la palabra de transición no existe constitucionalmente. Y esos ignorantes le creyeron a Ramos Alú porque era veterano, porque era viejo. Lo que es un zorro viejo, muy astuto. Leyó una carta hablando de una unidad, de un gobierno de unidad nacional, de casi 1 hora y pico. Nos hacen ir a un referéndum consultivo, el cual salimos ganadores. Y aún así, cuando llega el momento de tomar la decisión, hoy en día todavía la Asamblea Nacional no ha elegido los rectores del CNE, por no querer enfrentarse a la constituyente, por no querer que los voten, que pierdan sus suelditos, su comodidad, su status quo. Están en su zona de confort y ellos no quieren perder eso. Entonces, ¿qué haremos, Venezuela? ¿Qué haremos ante un grupo de vendepatrias como estos? Y mientras ellos tratan de liderar algo, nosotros nos agarramos a golpes y a pellizcos entre nosotros, los que somos resistencia. Que porque filósofo llamó a votar, que porque filósofo no llamó a votar, que porque filósofo llamó a las calles, que porque filósofo no llamó a las calles. Son muchos los insultos que yo leo todos los días. Si llamo a votar, malo; si llamo a que se queden en casa, malo; si llamo a salir a la calle porque soy violento; si muere alguien, entonces la culpa es mía; si por donde quiera que lo busquen. Entonces, Venezuela, ¿qué haremos? Es la pregunta. ¿Está bien en no reconocer los resultados? Claro que sí está bien no reconocer los resultados. ¿Qué le propongo yo? Y aquí tengo una solución. ¿Qué le propongo yo a la mesa de la Unidad Democrática para poder descifrar y de hacer quedar en mentira a esta gente tramposa? Que se cree una página web en el dominio de la mesa de la Unidad Democrática, con un formulario, donde las personas que no votaron llenen el formulario con todos sus datos, cédula, dirección, y que eso genere una data para que sea revisada directamente en los libros electorales en este proceso de auditorías. Y si Pedro Pérez, de cédula 5.555.555, llenó ese formulario y dijo que no votó, pero entonces revisan en el cuaderno y en el cuaderno aparece que Pedro Pérez sí votó y aparece huella y firma, buscamos a Pedro Pérez que venga y nos muestre la cédula, que venga y escriba, y le hacemos un análisis análisis grafológico para que haga su firma
revisamos sus huellas digitales y observamos si Pedro Pérez es un mentiroso o si otra persona suplantó a Pedro Pérez en el cuaderno electoral. Esa es una solución que se puede hacer fácilmente diseñando un formulario y empezar a hacer una propuesta. Divisay Lucena dio el proceso de escrutinio y de revisión de resultados hasta el 3 de noviembre. Bueno, ¿por qué entonces no se organiza la Mesa de la Unidad, crean un formulario web y que los que no votaron llenen sus datos allí? Todos los que no votaron, es mi sugerencia. Y entonces cuando vayan al conteo y a la revisión, bueno, estamos contando las cajas que vienen del municipio Ayacucho, del municipio Cárdenas, del municipio García de Evia, qué sé yo. Aquí aparece la cédula 3.103.212. Bueno, vamos a revisar, aquí está firmando, pero aquí en el formulario me dice que María Petronila Jaimes, que Petronila no firmó, que ella no votó. Entonces que vamos a buscar a María Petronila para que Petronila venga y defienda esto que está diciendo aquí. Esa sería una de las maneras para demostrarle a los observadores internacionales que hay fraude. Es mi sugerencia. Ahí se las dejo. Si la quieren agarrar, divulguen esto para que le llegue a los oídos de la Mesa de la Unidad Democrática, para ver si se ponen las pilas antes del 3 de noviembre y logramos impugnar el proceso electoral. Bueno, hasta ahí se las dejo. Habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like y que por favor lo compartas. Si estás de acuerdo conmigo que deberíamos hacer ese formulario, regálame un like para saberlo. ¿Listo? Cualquier comentario déjame en la caja de comentarios. Eso sí, sin groserías, por favor. Muchas gracias. Feliz día.